Muy buenas tardes. Hoy es miércoles y estamos iniciando nuestro estudio bíblico a mitad de la semana. Una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes que nos sintoniza a esta hora justo a las 7 de la tarde. Hoy, como dije, es miércoles 17 de mayo del año 2023 y comenzamos recordando un par de actividades que son importantes para la vida de la iglesia. Mañana la Unión Femenil se reúne a las 11 de la mañana y todas las damas están cordialmente invitadas. Así que no dejen de venir. Si tienen la oportunidad, aquí a las 11 las damas se reúnen. También recordarles que la escuela dominical, después del culto de las 11 de la mañana, reanudamos este domingo otra vez después del pequeño break del Día de la Madre, nuestra escuela dominical. Así que venga preparado para quedarse 45 minutos más mientras estudiamos la palabra del Señor. Dicho esto, vamos entonces a la primera sección de nuestra actividad cada miércoles es la oración. Intercedemos los unos por los otros. Y queremos mencionar lo que tenemos en nuestra lista de oración. La hermana Cristina, el domingo pasado no estuvo con nosotros, se sentía un poquito mal. El hijo de nuestra hermana Eva Piedra, Jesús, la hermana Silvia Álvarez allá en Santiago, Abraham Escobar y su familia, Julio Esquivel y una médula una médula ósea, Marta Sayas, sobrina de la hermana Graciela, tenemos buenas noticias de ella. Deida Márquez, que también necesita de un milagro del Señor nuevamente, Alejandro González y su bebé, también Aldo y Luz Villa Escobedo, ellos son Villa Escobedo. Estamos orando a partir de esta semana para que los hermanos tengan la oportunidad de que el Señor les dé un bebé. Ellos están buscando un embarazo, así es que oremos al Señor para que eso sea una realidad en la vida de Aldo y de Luz. Así que acompáñeme a orar en esta tarde y si tiene usted un motivo de oración, menciónelo mientras oramos y seguros de que el Señor le va a escuchar también su oración. Padre bueno, nos deleitamos en esta tarde con esta linda oportunidad que tenemos de compartir los motivos de oración de esta semana. Señor, tú has escuchado cada uno de estos motivos y Señor, gracias por lo que has hecho en la vida de Marta Sayas, la sobrina de la hermana Graciela. Hemos sabido de que ha habido un verdadero milagro en la salud de ella. Así que a ti la honra, la gloria y toda la alabanza, nuestro Señor. También tenemos este motivo nuevo que queremos presentar delante de ti para que tú otorgues el anhelo del corazón de nuestros hermanos Aldo y Luz. Ellos anhelan tener un bebé. Así que Padre, te pedimos que tú favorezcas el hecho de que haya un embarazo en la vida de este lindo matrimonio y que muy pronto tengamos noticia de que se espera un bebé y que será la alegría del hogar de nuestros hermanos. Así que Padre, concede el anhelo del corazón de ellos y también el anhelo de cada uno de los que están en esta lista. Y Señor, pedimos que tu gracia maravillosa considere cada circunstancia y otorgue también la petición de nuestro corazón. Padre bueno, los ponemos en tus manos y pedimos que tú obres. Lo mismo hacemos para los motivos que están entregándote los hermanos directamente en esta tarde. Y Señor, gracias porque te tomas el tiempo y tomas la oportunidad de responder a nuestras oraciones. No tenemos palabras suficientes para agradecer eso, Padre. Por ello, quedamos en tus manos y pedimos también tu bendición en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y ahora pues nos aprontamos al estudio bíblico con un tema muy interesante, el cual anunciamos el domingo también en el culto y tiene que ver con una situación que en una época era bastante difícil que se diera en ciertas naciones y países de nuestra América hispana. Sin embargo, hoy, con presencia de personas
de distintos colores y sabores en toda nuestra América. Es un asunto ya muy normal que se produzcan matrimonios interraciales, es decir, de un color o de otro color, donde allí la ilustración que muestra el título de nuestro estudio nos muestra esta tremenda diversidad en cuanto a los colores, y estaba listo para decir de distintas razas, pero vamos a ver un momento más que lo cierto es que no hay eso de que verdaderamente somos razas, sino más bien etnias o grupos genéticamente comunes con ciertas características, pero en realidad todos somos humanos, somos de la raza humana. Así es que por eso el asunto de interracial también resulta un poco cuestionable. Sin embargo, para que nos entendamos todos, estamos hablando de los matrimonios entre grupos étnicos diferentes y que de repente pues nos llaman la atención porque unos son muy blancos, otros son muy morenos, muy negros, otros son medios amarillos, otros son medios verdosos, etc. Bueno, los verdosos son los que tienen deudas, por eso es así. Bueno, así que ese es el tema de esta tarde. Ahora, comenzamos con algo que hay que aclarar, y es el hecho de que la ley del Antiguo Testamento ordenaba a los israelitas no involucrarse en un matrimonio interracial. Y la Escritura lo dice así: no te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Sin embargo, si somos cuidadosos al leer este pasaje, nos damos cuenta que la razón de este mandato realmente no fue un asunto de etnia ni de color de la piel, sino más bien era un motivo religioso. La clave está allí en el hecho de que no se casen con personas de otros pueblos, de otras naciones, porque los hijos y las hijas de estas naciones van a hacer que nuestros hijos sean tentados a adorar a los dioses de esas personas. Y lo que nos advierte Deuteronomio es que eso va a producir un enojo tremendo al Señor y que puede llegar, y llegó en su momento, al punto donde el Señor destruyó a esos pueblos para evitar esa contaminación que tenía el pueblo de Dios. La razón por la cual Dios entonces ordena el matrimonio entre pueblos distintos o personas de otras razas eran precisamente para evitar que los de Israel se contaminaran con dioses falsos, que no eran el verdadero Dios de los judíos. Así que los israelitas, y cosa que ocurrió decenas de veces, eran desviados en pos de Dios si se casaban con adoradores de ídolos paganos o herejes. Así que eso es exactamente lo que ocurrió, por ejemplo, allí en Malaquías 2:11, cuando la Escritura dice: Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Malaquías entonces nos entrega el testimonio claro y preciso acerca de lo que ya había comenzado a ocurrir entre las personas del pueblo de Dios y las personas que les rodeaban, los cuales eran de otras etnias, de otras culturas, sobre todo con otra religión. Más claro, en la precisión de la información era en cuanto a los dioses que ellos adoraban, y que eran dioses falsos, por supuesto, pero que parecían tan verdaderos en la manera en que la gente los adoraba, que
se prestaba para que los judíos dejaran de adorar al Dios verdadero. Ahora, un principio similar se expone también en el Nuevo Testamento cuando se hace una prohibición, pero también, otra vez, no tiene nada que ver con la raza. ¿Qué dice? No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Así que otra vez, hijos de Dios que se unen en un matrimonio desigual o en un yugo desigual, y el contraste ahí es ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? La justicia es la justicia del Dios verdadero y la injusticia es la de ese Dios que parece Dios pero no tiene atributos de Dios. Por eso es tan drástica la comparación que dice, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Una cosa es tener la luz de la presencia de Dios en nuestra vida y la otra es simplemente las tinieblas porque son dioses fabricados, falsos, que realmente no tienen vida. Así que los israelitas se les ordenó entonces que no se casaran con idólatras, o sea, personas que no adoraban a Dios. Así también los cristianos en el día de hoy, creyentes en el único y Dios verdadero, se nos manda no casarse con incrédulos. Sí, porque ahí hay un reto grandísimo para poder hacer que ese esposo, esa nueva esposa, pues llegue a creer y confiese a Jesús como su Salvador personal. Así que, a pesar de todo esto que estamos mencionando, la Biblia nunca dice que el matrimonio interracial está mal. A pesar de estas advertencias, fíjense bien que estas advertencias no son en cuanto a etnia, ni a razas, ni a color de piel, ni nada de eso. Simplemente son asuntos religiosos y de fe, donde Dios hace advertencias claras, porque acuérdense que Él es un Dios amoroso, pero también es un Dios celoso. No quiere que su pueblo ande adorando a dioses falsos. Así que nunca en la Escritura vamos a encontrar una prohibición en contra del matrimonio interracial. Así que no existe este concepto de que no se puede casar un blanco con un negro con un amarillo con un otro color. Simplemente es un asunto de tener claro quién es nuestro Dios verdadero. Así que, como dice Santiago, capítulo 2, ahí los primeros 10 versículos dice, no debe haber distinción de nosotros y mostrar favoritismo con algún grupo de personas o etnias, para evitar usar la palabra razas. La etnia, por ejemplo, de los afroamericanos aquí en los Estados Unidos, la etnia de los negros descendientes de los africanos, o de otras etnias que existen en nuestras naciones. Simplemente en México todos pensaríamos que todos son mexicanos, pero resulta que hay más de 26 etnias distintas dentro del pueblo mexicano. Así que la advertencia de Dios es un asunto más bien religioso, no de color de piel, no de color de etnia, de raza, ni de grupo de seres humanos. Ahora, como dije, Santiago nos advierte contra esto. Y esta advertencia tiene que ver también con algo que el hermano pastor Martin Luther King en su momento dijo en uno de sus grandes discursos, hablando de los derechos y de la igualdad entre las personas. Busco el día en el que la gente no sea juzgada
por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Qué tremenda frase la del hermano Martin Luther King. Busco el día en el que la gente no sea juzgada por el color de su piel, sino más bien por el contenido de su carácter. Todos debemos ser cuidadosos de no mostrar favoritismos según la raza. Favoritismo ni tampoco lo contrario al favoritismo, sino antagonismo contra personas que son de otro color. ¿Y qué dice Santiago? Bueno, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios? Prometió a quienes lo aman. Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. ¡Wow! ¡Qué tremendo Santiago!, ¿verdad? Así que, de hecho, la perspectiva bíblica es que solo hay una raza, la raza humana, con todos descendiendo de Adán y de Eva. La Biblia no nos dice explícitamente el origen de las diferentes razas o colores de la piel de la humanidad, porque como dijimos, solo hay una raza, la raza humana. Esa es la realidad. Pero dentro de la raza humana hay una gran diversidad de colores de piel y otras características físicas. Por ejemplo, en el África tenemos tribus de personas, de etnias, que son extremadamente altos, muy altos, sobrepasan los 6 pies, los 2 metros. Pero un poquito más adelante, en el camino del continente, nos encontramos con otro grupo de personas que son bajos de estatura. Hay unas formas de cuerpo en África que ayudan para que las personas puedan resistir las altas temperaturas de los desiertos africanos. Así que, ahora, ¿de dónde sale esto entonces? Bueno, algunos especulan, por ejemplo, que cuando Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel, Él también instituyó la diversidad racial. Es posible que Dios haya hecho cambios genéticos en la humanidad para permitir que la gente sobreviviera en los diferentes ambientes ecológicos que hay en nuestro planeta, tales como, por ejemplo, lo mencionó hace un momento, los africanos, que estuvieran preparados genéticamente para sobrevivir en esos calores extremos que hay en el África. Otros piensan también que después del diluvio, cuando existieron los diferentes idiomas, los grupos que hablaban el mismo idioma se mudaron con otros de la misma lengua a vivir de manera juntos. Al hacerlo, la reserva de genes para un grupo específico disminuyó dramáticamente porque ya no tenían toda la población humana con quien mezclarse. Entonces surgió lo que se conoce como endogamia, es decir, esta es una norma donde se restringen las
opciones de diversidad y entonces se hace más común aquellos rasgos que son propios de ese grupo pequeño. Así que mientras más endogamia ocurre dentro de un grupo, es decir, se restringe el matrimonio a los miembros del mismo grupo social, con el tiempo ciertos rasgos, ciertas características son acentuadas en estos diferentes grupos, por lo tanto se les considera una raza. En realidad no son razas, son etnias, son grupos de personas con características físicas distintas. Ahora, mientras más ocurre la endogamia a través de las generaciones, la reserva de genes va disminuyendo, por lo tanto, más nos parecemos unos con otros. Por ejemplo, los hispanos tendemos a parecernos por nuestro color, nuestra estatura, nuestros rasgos que nos distinguen. Otros grupos, como por ejemplo los afroamericanos, que tienen ciertas características que son comunes a ciertos grupos. Sin embargo, hay otros hermanos de raza negra o de etnia negra que no tienen mucho en común a esos otros grupos. Así que hay una rica diversidad dentro de la creación de Dios, incluyendo a los seres humanos. Otra explicación que algunos dan es que Adán y Eva poseían los genes que producían personas de color negro, personas de color moreno, de color blanco, el blanco normal, el blanco anglosajón, el color amarillo. En los asiáticos hay grupos también que al principio uno cree que son todos iguales, parecen fotocopia, pero resulta que cuando uno los conoce y ya aprende a distinguirlos, se da cuenta que todos tienen los ojitos medio chinitos, pero no todos los ojitos son iguales. Hay ciertos grupos donde el rasgo es diferente y en otros casos es totalmente similar. Vean, por ejemplo, la diferencia entre los chinos de la China y, por ejemplo, los coreanos o los japoneses, que tienen rasgos totalmente distintos, aunque nosotros, en nuestra ignorancia, los metemos a todos en el mismo saco. Pero no, cada quien tiene su identidad. Ahora, si 3 de esas personas están entre nosotros y nosotros les llamamos asiáticos, ellos se van a molestar porque ellos esperan que tengamos el tino y la delicadeza de reconocerlos por realmente su grupo al cual pertenecen. Así que esta explicación indica que Adán y Eva tenían en su creación maravillosa de Dios, ya venían cargados con esos genes y tan pronto comenzaron a tener hijos y los hijos vinieron a los hijos y más hijos y eso fue propagándose. Esto sería una mezcla racial de una pareja que con frecuencia tienen hijos que difieren grandemente en el color unos de otros. En la estatura hay gran diferencia, en el parecido al papá o a la mamá. Así que es una cosa maravillosa donde cada quien de nosotros tiene cierta identidad, pero también tiene aquello que el Señor le da a cada uno como algo personalísimo para cada quien. El uniqueness, lo único de cada ser humano, porque aunque nos parecemos de color y de otras características, cada uno es diferente. Y eso es una maravilla del Señor. Así que, obviamente, Dios deseó que la humanidad produjera niños con diferentes tonos de piel. Esto tiene un sentido tremendo, que Dios les hubiera dado a Adán y Eva la habilidad de producir niños con diferentes colores. Más tarde, los únicos sobrevivientes del diluvio fueron Noé y su esposa. Los 3 hijos de Noé y su esposa, 8 personas en total, dice Génesis 7:13, después de que toda la humanidad fue eliminada.
Tal vez las esposas de Sem, Cam y Jafet eran de diferentes razas y eso permitió que otra vez comenzaran diferentes grupos, etnias a ser parte de la humanidad. Aún es posible que la esposa de Noé no haya sido hebrea, no haya sido judía, por lo tanto era de otra etnia y cuando vinieron más hijos, pues también hubo diversidad. Así que, en otras palabras, pues tal vez los 3 hijos, más los 2 papás y más las 3 esposas, pues hizo una combinación ahí de por lo menos 8 rasgos diferentes que comenzaron a multiplicarse y cada quien poseyó una genética para producir niños de diferentes etnias o colores. Pero fíjense que al final de todo esto, después de haber compartido estas opciones y teorías, porque solo son eso, no hay realmente certeza de cada una de estas cosas, cualquiera sea la explicación, lo más importante de esta pregunta es que todos somos de la misma raza. ¿Cuál raza? De la raza humana. Hemos sido creados por el mismo Dios y todos hemos sido creados con el mismo propósito. Y ese es glorificar al Señor. Que usted y yo estemos haciendo caso a eso, pues gloria a Dios por ello. Pero los que no están haciendo caso por ello, bueno, serán juzgados en su momento y recibirán la recompensa o el castigo por no estar haciendo lo que debemos hacer. Pero eso es el creado, cada quien con un propósito, y es el de glorificar a nuestro Dios. Ahora, al escoger un cónyuge, el cristiano debe primero averiguar no de qué color es, no de qué sabor es. Hay algo mucho más importante que averiguar primero. Y eso es si esa persona, hombre o mujer, blanca o negra, amarilla o azul, tiene ya una relación personal con Jesucristo. Si realmente ha nacido de nuevo. Porque si ha nacido de nuevo, usted tiene la vía libre para tener una relación con Él. Si no, tiene que hacer caso a lo que la Escritura otra vez nos advierte. No te cases con yugo desigual. Ahora, ¿se puede aún así llegar al matrimonio? Claro que sí. Sin embargo, hay un reto que se hace todavía mayor y más grande, y es el de favorecer las circunstancias para que ese esposo o esa esposa llegue a conocer a Cristo como su Salvador personal. Ahora, fíjense que hay un pasaje que nos habla precisamente de este punto. Allí en Juan 3 dice así: Jesús le respondió, te digo de la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. ¿Verdad? El estándar bíblico entonces es no el color de la piel, sino más bien si el cónyuge es ya un hijo de Dios, tiene fe en Cristo Jesús y no en el color de su piel. El matrimonio interracial no es cuestión de decir esto es correcto, esto es incorrecto, esto es erróneo, sino que es un asunto de sabiduría, discernimiento y oración. Una pareja que considera el matrimonio necesita sopesar todos estos factores. Por ejemplo, yo tengo el recuerdo de hace 40 años atrás, allí en la primera iglesia bautista de Santiago.
yo creo que habíamos unos cuantos que nunca habíamos visto a un afroamericano en nuestra vida, nunca. Nuestro país hasta ese instante era un país lejos del mundanal ruido, lejos de todos los países más sobresalientes. Lo cierto es que era complicado llegar a Chile solo de visita, pero en esa ocasión, por alguna razón, un grupo de hermanos afroamericanos de la embajada estadounidense ahí en Santiago decidieron ir al culto y ellos se presentaron todos muy elegantes de corbata y bien arreglados un domingo al templo. Fue un verdadero caos entre las señoritas porque llamaba tanto la atención su color que era un verdadero espectáculo para el 90% de los que estábamos en ese día allí en el templo. Así que el asunto de las razas ha tenido sus momentos dentro de la historia. Hoy, por ejemplo, es algo mucho más común que haya variedad de etnias en un mismo lugar. Aquí en El Paso, por ejemplo, tenemos un gran porcentaje hispano, un pequeño porcentaje de anglosajones, un pequeño porcentaje de afroamericanos y un pequeño y creciendo porcentaje de asiáticos. Tenemos gente de China y tenemos gente de Corea. No tanto de Japón y de otros lugares, pero sí chinos de China y coreanos. Coreanos del sur, la mayoría. Así que no hay diferencia entre judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a los que le invocan. Así que lo que sí hay que tener en cuenta es que dentro de los contextos sociales de diferentes comunidades o países, muchas parejas interraciales experimentan discriminación, burla, bromas y deben estar preparados para responder a tales prejuicios de una manera bíblica. Así que el asunto de los colores de la piel no debe ser ignorado, más bien debe ser una palabra de precaución para estar listos y preparados en una respuesta sabia y bíblica al comentario, a la broma, a lo positivo o a lo negativo que alguien diga en cuanto a una relación de interracial entre un hombre y una mujer. Así que terminamos con esto donde Pablo le dice a los de Roma, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Aquí en El Paso, por ejemplo, hemos tenido la experiencia de estar en un culto con hermanos afroamericanos. Y para muchos de nosotros es una alegría estar en un culto de ellos porque ellos tienen una manera diferente de alabar al Señor. La manera en que ellos cantan, la manera en que oran, la manera en que adoran al Señor es una manera un poco bastante, diría yo, no tanto poco, sino más bien bastante diferente de lo que los hispanos hacemos. Ahora, los hispanos también tenemos nuestra manera y los anglosajones, o sea, los blancos de blancos, ellos también tienen su manera. Cada quien disfruta alabando al Señor, pero cuando nos juntamos y hacemos una ensalada rusa ahí de alabanza, también es una bendición alabar así al Señor. Así que una iglesia daltónica
o un matrimonio interracial sin prejuicios raciales debe ser una ilustración poderosa de la igualdad que hace y produce Cristo en la vida de todas las personas. Entonces, viene nuestra hermana entonces y nos pregunta, entonces, bueno, ¿es válido o no es válido el matrimonio interracial? Miren qué linda pareja tenemos ahí en la pantalla. ¿Es válido o no es válido el matrimonio interracial? Y yo me permito concluir con 3 declaraciones. La primera, el estándar bíblico para escoger un cónyuge es la fe en Cristo, no el color de la piel. ¿Ok? Ese es el estándar bíblico. No hay indicación que diga lo contrario. En la palabra de Dios no hay indicación que diga lo contrario. Así que este es el estándar. Escojamos una persona, un varón, una señorita que tenga una fe en el Señor. Ahora, si es inevitable llegar al punto de un matrimonio donde él o ella todavía no ha reconocido a Cristo como su Salvador personal, pues hay que orar y seguir orando para que eso sea una realidad en ese futuro esposo o esposa que llega a la vida de un creyente. En segundo lugar, la Biblia nunca dice que el matrimonio interracial está mal. Nunca lo dice, así es que si nunca hay nada en contra del matrimonio interracial, entonces quiere decir que está permitido a los ojos del Señor. Y en tercer lugar, cualquiera que prohíba el matrimonio interracial lo hace sin la autoridad de la palabra de Dios. O sea que lo hace bajo un capricho personal, bajo una decisión personal y no bajo el consejo sabio de la palabra de Dios. Así que si hay esa oportunidad en la vida de cualquiera y que tenga en su mirada romántica un novio o una novia que sea de una etnia diferente a la suya, pues si los dos son del Señor, adelante. Y si no, pues trabajen para que ambos lleguen al matrimonio teniendo a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de sus vidas. Así que eso en cuanto al matrimonio interracial en este miércoles en que estudiamos la palabra del Señor. Vamos a terminar con una palabra de oración y vamos a despedirnos también deseándoles que el próximo domingo nos encontremos en el templo a las 11 de la mañana para iniciar en punto nuestro culto y después quedarnos al estudio de la palabra. No se olviden, estamos con el gran tema acerca de la santidad de nuestro maravilloso Dios. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos en esta tarde y te damos gracias por este práctico tema que nos tocó ver en esta tarde. Señor, bendice a cada uno que está buscando o que anhela un esposo o una esposa y que lo más importante sea que cada uno encuentre a un creyente en Jesucristo como su compañero de vida, como su compañero de ministerio, como su compañero para el resto de la vida. Señor, no hay consejo contrario en la palabra tuya, por lo tanto entendemos que el matrimonio entre personas de distintas etnias y características pues es una bendición para cada uno y también para tu iglesia. Simplemente que obedezcamos las recomendaciones que tú nos haces, Señor, para evitar que estas situaciones se transformen verdaderamente en una pesadilla y no en una bendición. Así que danos a todos de tu gracia y de tu sabiduría para decidir lo correcto en cada uno de los casos. Padre, danos tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu a cada uno de nosotros y a cada familia que representamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos este domingo a las 11 de la mañana.